hasta el lunes, claro. Bueno, pues vamos a continuar con el tercer bloque del día y último, que quizás sea el más esperado entre todos, porque como colofón, pues bueno, se va a hacer la presentación del decreto tan esperado de regulación micológica aquí en Castilla y León. No obstante, después de esa pequeña nota urbana sobre el aparcamiento, vamos a pasar ya a lo que nos atañe, a lo que es el recurso micológico, al medio rural y a lo que son los bosques en sí, como proveedores de bienes y de servicios, que tal y como se habían establecido en los objetivos 2020 para los bosques europeos, se preveía un incremento en la producción de los recursos naturales y su gestión sostenible, es decir, entendiendo como recurso natural, lógicamente, también lo que es el recurso micológico, por la importancia que ha tenido históricamente, pues no solo en la alimentación de las personas, sino también como podemos entender como un complemento a la renta en el medio rural. Ese aprovechamiento que ha entrado a lo largo de los últimos años en todas las planificaciones, en muchas planificaciones del sector forestal, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y de los países que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo Portugal o Francia, lo recogen en sus planes forestales, pues tiene una importancia que hemos estado viendo a lo largo de la mañana, sobre todo por el interés económico, lo que es el valor de la producción y la necesidad de dimensionar de alguna manera la cadena de valor del producto. Tenemos que recordar pues, la gran superficie forestal que tanto hay en Europa, España y sobre todo en Castilla y León, que ocupa aproximadamente el 50% de la superficie de la región, en torno a casi 5 millones de hectáreas, y que presenta diversos problemas de carácter común, no solamente aquí en las regiones que componen nuestro país, sino también en el conjunto de Europa, y que en este bloque pues vamos a intentar sobre todo abordar, porque muchos de estos problemas que tenemos comunes pues pueden tener también soluciones comunes, y de ahí que la cooperación sea uno de los pilares fundamentales para abordar esas soluciones. Vamos a arrancar el bloque en ese sentido con Fernando Martínez Peña, director científico del programa Micocil en CSFOR y director de investigación del CITA en Aragón, que nos va a hacer la presentación del Instituto Micológico Europeo. Gracias, Fernando. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mucho ánimo. Sé que es una hora un poco complicada y bueno, pues trataré de hacer la presentación lo más amena posible. Quiero dar las gracias a la organización por la oportunidad que nos han dado de presentar esta iniciativa que, por cierto, nace precisamente pues del trabajo realizado desde Micocil, desde la cooperación europea, desde los proyectos de cooperación que hemos emprendido desde el programa de micología de Castilla y León, pues ya casi 20 años, ¿no? La ponencia la hemos titulado Agrupación Europea de Cooperación Territorial, porque lo que voy a presentar es eso, es una agrupación europea, como una oportunidad para promover la gestión y la valorización del recurso micológico, entendido como setas y trufas. Y quiero hacer hincapié en la palabra oportunidad, porque realmente pienso y estoy convencido de que esta semilla que hemos puesto, porque no deja de ser pues vamos a utilizar la palabra micológica, un primordio, es un inicio de una fructificación que vamos a tener que cuidar y que desarrollar entre todos.
podrá llegar a ser algo importante y grande o no. Va a depender un poco de nosotros. Y cuando digo nosotros, no estoy pensando exactamente en mí, sino de todos los que estamos hoy aquí, es decir, del sector de la micología en general. No sé cómo se pasan las diapositivas. Hay aquí. Ah, perfecto. Muy bien, perfecto. Vale. Muchas gracias. Bien, simplemente una pequeña fotografía o diapositiva, mejor dicho, respecto a los antecedentes. Hablábamos de un programa de micología iniciado hace 20 años. Aquí se han hablado de muchas cosas, hemos hablado de producción, de cómo solucionar el problema de la producción. Yo voy a incidir sobre todo en la palabra valorización. Pensamos que es importante, pero quisiera también recalcar el hecho de que si estamos hoy aquí ha sido porque hubo, es mi opinión, hubo una apuesta clara por la investigación, el desarrollo y la innovación pues desde hace muchísimos años. Gracias a esto que llamamos el programa de micología. ¿Podemos pensar que Castilla y León es una región muy productiva en setas? Bueno, también yo he de decir que sí lo es, pero que hay otras. Sin embargo, aquí, bueno, algo se habrá hecho de diferente, distinto, que en otras regiones, al menos españolas, para llegar al punto en el que nos encontramos ahora mismo. Desde luego, no solo ha sido exclusivo de la I+D, pero sin duda la I+D, estoy absolutamente convencido de que ha contribuido de manera muy importante a ello. Se invirtieron en estos 20 años casi 8 millones de euros en estos programas, en estos proyectos de los que se han venido hablando aquí. Esta financiación, quiero también recalcar que la mitad de esta financiación ha venido de fondos europeos, un 40% fondos regionales y un 10% fondos nacionales. Bueno, pero toda esta iniciativa que al final ha desembocado en la creación de este Instituto Europeo de Micología, de esta Agrupación Europea de Cooperación Territorial, parte fundamentalmente de este consorcio que iniciamos en el año 2008 con otras regiones, sobre todo del sudoeste de Europa, porque estábamos colaborando en el marco del programa de cooperación territorial SUDOE, Interreg SUDOE, entre Francia, España y Portugal. Recibimos subvenciones de dos proyectos, los proyectos Micosilva y Micosilva Plus, desde el año 2008. Creamos un consorcio de aproximadamente entre 6 y 8 territorios y más de 20 instituciones de I+D de todo este ámbito, ya no solamente de Francia, España y Portugal, sino de otros países europeos, incluso americanos. Se ha trabajado especialmente con Canadá. Bueno, pues gracias a aquello, al final, una vez que desarrollamos lo que os voy a contar ahora, dijimos, bueno, ¿y cómo podemos conservar, perennizar esta cooperación? Y bueno, barajamos distintas opciones y al final nos decantamos por lo que voy a presentar hoy aquí, que es por esta figura que contempla la Unión Europea y que se llama una agrupación de cooperación territorial, una AECT. Bien, desde Micosilva se trabajó especialmente en el desarrollo de algunos productos innovadores, porque creo que sí que hemos conseguido realmente aplicar la innovación desde la investigación. Al final, la innovación no es más que una generación de un valor económico que nace pues, del conocimiento técnico-científico, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de productos que se han generado desde estos proyectos y que han tenido su repercusión en el territorio. Sin duda, quizás lo más conocido ha sido la red de mercados micoturísticos Mercasetas, que nació de estos proyectos, Mercatrufas también. Esta red que estamos tratando de dinamizar de parques micológicos, es una red europea de parques micológicos, donde queremos hacer un especial hincapié en la importancia de investigar, de desarrollar estas innovaciones en los parques, que no van a ser sino laboratorios experimentales, ¿no? Donde vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo de investigación. Algunos de ellos os sonarán, como es el caso del Parque Micológico de Pinar Grande. Hay otros 6 territorios en Europa que están interesados, alguno también en Canadá. Y bueno, seguimos, lo que queremos precisamente desde la agrupación europea es impulsar esta figura, que no es más que un proceso continuo de mejora, donde bueno, pues vamos a tratar una serie de aspectos que ahora voy a contar. Y también se trabajó especialmente en la generación de manuales de gestión. Aquí en Castilla y León hay uno muy bueno, el manual de gestión del recurso micológico en Castilla y León, que bueno, también habrá que pensar en actualizar, porque la investigación avanza.
y, por tanto, nosotros lo que queremos es poder transferir al sector estas realidades, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos con los que nos hemos propuesto dentro de esta agrupación europea? No sé si se ha hablado mucho ya aquí de ello, pero fundamentalmente, y el primero de ellos, es precisamente promover la micoselvicultura, la gestión sostenible de los bosques. Nos parece que es algo verdaderamente importante, sobre todo ahora que tenemos ahí unos escenarios de cambio climático que creo que hay que considerar, que tenemos que adaptar nuestros bosques pues para evitar pérdidas de producción y diversidad. Hemos trabajado de la mano de los gestores forestales, especialmente aquí en Castilla y León y muy en particular en Soria, que se han involucrado pues en proyectos innovadores donde se cuestionan una serie de medidas y estamos viendo pues cómo realizar los tratamientos silvícolas, cortas de regeneración, etcétera, más adecuadas para mantener esta producción y diversidad de setas. Otro aspecto que nos ha parecido importantísimo es el que os decía anteriormente, promover la valorización de los hongos. Hoy hemos hablado fundamentalmente de solucionar el problema de la producción y es importante, pero también se ha dicho, ha habido un gastrónomo, un cocinero o representante de la hostelería, no recuerdo, que ha puesto un poco el acento en que el 40% del valor que generan las setas en Castilla y León son valores añadidos por el turismo, el micoturismo, ¿no? Eso es un ejemplo de valorización, pero es que hay otros. Hay otros y aquí también hay representantes del mundo de la I+D, no me quiero olvidar de la Universidad de Valladolid y del equipo de Juan Andrés, de Pablo y de todos los demás, porque ellos también están trabajando en esa innovación y en aplicar y valorizar los hongos desde el punto de vista cosmético, médico, etcétera, ¿no? Farmacéutico, etcétera. Bueno, esos aspectos de valorización pensamos que los debéis de conocer, que el sector lo tiene que conocer, y también nosotros estamos muy interesados en escuchar al sector cuáles son vuestras demandas, porque hay un montón de oportunidades de dinero, fundamentalmente europeo, que pueden ser canalizados a través de este tipo de organizaciones como la agrupación. Nos parece importante también tratar de ser interlocutores ante el sector. Al sector, quiero decir, interlocutores con la Unión Europea. Eso es otro de nuestros objetivos y pensamos que si vamos de la mano, pues desde una agrupación europea, pues vamos a tener una voz mucho más clara ante la Unión Europea. Y, por supuesto, el último de ellos, pero hoy en día especialmente importante, un instrumento de captación de fondos, proyectos de interés para el sector siempre. Ahora mismo hay una estrategia de bioeconomía, tanto nacional como europea, donde pensamos que todo lo que vamos a hablar hoy encaja perfectamente y simplemente tenemos que identificar cuáles son las problemáticas del sector y tratar de pedir los proyectos para solucionarlas. Bueno, yo tenía aquí preparado un DAF un poco de diagnóstico que voy a pasar rápidamente, pero bueno, para no olvidar un poco dónde estamos. En Europa tenemos bosques y hongos de calidad, eso todo el mundo lo sabe. Quizás lo más trascendente es que también tenemos una cultura micológica arraigada en muchas regiones. Algunas de ellas no debemos de despreciarlas, como es la cultura micológica de los países del este, que es verdaderamente importante. Hay ejemplos de éxito en muchos sitios, de éxito, por ejemplo, pues por el tema de cómo se organiza la gestión, pero también de éxito en valorización. Hay territorios en Europa que han sido pues muy hábiles en poner en valor sus hongos. Todos conoceréis el Perigord, por cierto, uno de nuestros socios, o regiones italianas, entre otros. Y también tenemos una gran fortaleza, que son las instituciones de I+D+I que tenemos en Europa. Hay una red de centros de investigación por toda Europa que estamos trabajando en cooperación constantemente, que nos conocemos todos, que tenemos unas buenas relaciones desde Noruega hasta Portugal y que, bueno, en todos estos lugares hay científicos dispuestos a poner su trabajo pues al servicio de proyectos y de algo que interese realmente al sector. Pero también tenemos debilidades, ¿no? Quizás una debilidad clarísima, parece mentira, pero todavía hay una gran falta de información, falta de gestión. La gobernanza todos vemos que es complicada y, bueno, legislación hoy se ha hablado mucho, está muchas veces inadaptada, otras veces la hay pero no se aplica, hay un problema. Tenemos amenazas importantes, he hablado del cambio climático, hay una recolección incontrolada que también es una amenaza. No se ha hablado mucho de la globalización del mercado, pero es que también es una auténtica amenaza. También se puede leer desde el punto de vista de la oportunidad.
Pero creo que debemos proteger nuestros recursos locales pues a través de marcas de garantía o de figuras de algún tipo de protección para ponerlas en valor. Eso también es valorización para protegernos un poco de esa globalización del mercado. Y luego también hay una amenaza que es la pérdida de gastronomía tradicional. En muchos lugares estamos asistiendo pues a esa pérdida y creemos que es importante recuperarla porque los hongos también están muy ligados a la salud. Son alimentos saludables que combinan muy bien con otros alimentos saludables, incluso los refuerzan. Tenemos grandes oportunidades. Sin duda, a nuestro modo de ver, el micoturismo en el medio rural es fundamental. Esa visión del monte como una fuente de bioproductos desde el punto de vista de la agroalimentación, de la salud, la cosmética, etcétera. Y tenemos la gran oportunidad de la cooperación europea, que es por lo que se ha hecho esta agrupación. En definitiva, lo que queremos es conectar el sector de la investigación o el mundo de la investigación al cual pertenecemos con el sector de la producción y la sociedad. Hoy en día prácticamente estamos inmersos a nivel regional, nacional y europeo en una auténtica estrategia de cooperación que está precisamente fomentando este tipo de filosofía. Habréis oído hablar de los grupos operativos, grupos de cooperación, los focus group europeos. Todos ellos trabajan en esa línea. A ver, investigadores, a ver, sector, poneros de acuerdo, decirnos qué queréis hacer y nosotros os vamos a dar la financiación para hacerlo. Bueno, pues la agrupación europea ha nacido precisamente con ese objetivo. Bueno, pensábamos que era una oportunidad, decidimos, como os digo, crear la agrupación, que es una entidad europea de derecho público, tiene su CIF, está integrada por instituciones públicas de territorios micológicos relevantes, unos porque son muy productivos, otros porque han conseguido valorizar muy bien sus recursos y otros no tanto, pero lo quieren hacer. Ahora os comentaré. Está cofinanciada por las administraciones y el sector de la micología y, bueno, pensamos que va a ser una oportunidad para estos proyectos europeos. Los territorios fundadores son estos que veis aquí. Hemos iniciado la agrupación entre Francia y España por simplicidad, bueno, iba a decir por simplicidad, pero luego ha sido bastante más complicado de lo esperado, pero la idea era crearla lo antes posible para después agrupar otros territorios, que va a ser mucho más sencillo el proceso administrativo. Los territorios que la integran son todo el sur, prácticamente el sur de Francia, la región Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, que es una región muy productiva en hongos y trufas, la región del Perigord, de la Dordoña, Cataluña, Castilla y León, con dos socios, uno que es la Fundación Patrimonio Natural y el otro que es Patrimonio Natural de la Junta, y la otra que es la Diputación de Ávila. En principio y en final, la sede va a estar en Soria. Así se ha llegado al acuerdo, y va a haber una subsede en Montpellier, en la ciudad de Montpellier, que entonces era la capital de Languedoc-Roussillon, y ahora, como han juntado en Francia las regiones, pues la capital ahora está en Toulouse, pero se mantiene la subsede de Montpellier. En el poco espacio de tiempo que hemos ido trabajando y hablando con los socios posibles interesados, hemos ya recibido el interés de otros territorios, como es sin duda el caso del Gobierno de Aragón, expresado por el consejero de Ordenación y Sostenibilidad. También hay interés desde otros territorios, estamos hablando con distintos territorios italianos. Ya veremos en qué medida, pero también hay cierto interés desde Suiza, Finlandia. Tampoco hemos tenido mucho tiempo de vender la agrupación más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido sobre todo crearla, ¿no? ¿En qué vamos a trabajar? Pues en estas temáticas que veis aquí. La primera ya la he introducido, la gestión forestal, micosilvicultura y aprovechamiento. Nos parece que esto es fundamental. El micoturismo va a ser otro de las temáticas que se tratarán y se dinamizarán desde la agrupación. Micoturismo de recolección, gastronómico y cultural. Todo lo que es la innovación en agroalimentación, nuevos productos, combinados saludables, el ayudar o el mejorar en proyectos que garanticen una trazabilidad. Cosas que se han hablado hoy aquí y que simplemente ponemos en vuestra mano la oportunidad que os puede brindar esta agrupación para desarrollar los proyectos que os interesen.
La micogastronomía nos parece que es importantísimo, puesto que va a ser, y bueno, de hecho trabajamos muy de la mano con todo lo que es la organización del evento Soria Gastronómica. Eso sin duda que es un evento de referencia en cuanto a gastronomía micológica a nivel internacional, porque pensamos que los cocineros son unos interlocutores maravillosos a la hora de vender al consumidor pues todos estos aspectos que queremos transmitir, relacionados con la sostenibilidad, con el territorio, con la puesta en valor de los hongos, ¿no? Y ahí se trabajará en formación, educación, revitalizar las redes de restaurantes micológicos, etcétera. Termino ya así. En cuanto a los ejes de actuación del Instituto Europeo de Micología, de esta agrupación, bien, nos parece importantísimo el desarrollo institucional. Tenemos que buscar nuevos socios y asociados, hacer lobby ante la Unión Europea, buscar alianzas. Hemos visto aquí una verdadera, vamos a decir, falta de vertebración. Creemos que en algunos aspectos hay que contribuir a vertebrar el sector. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los recolectores. Y nos parece importante pues, promover en otras regiones pues, las mesas micológicas, asociar, el que se federen las asociaciones o incluso se creen asociaciones específicas que nos permitan dar voz a sectores que a lo mejor ahora no la tienen. ¿Alguien me quiere decir qué voz tienen, por ejemplo, los recolectores comerciales o recreativos o los recolectores micoturistas? No están vertebrados, no están asociados. También nos parece importante trabajar en coordinación de proyectos, lo hemos dicho, a nivel regional, nacional y europeo, y en la transferencia de conocimientos y prestación de servicios. Bueno, hasta ahora hay que decir que el proceso se inició en el año 2013, ha sido un proceso largo, con un montón de trámites administrativos, mucho más complicados de los que esperábamos en un principio, pero ya hace muy poco tiempo, concretamente el 20 de mayo, se publicó en el BOE. Ya tenemos publicado en el Boletín Oficial del Estado lo que son los estatutos de la agrupación. Ahora estamos pidiendo el CIF a la Hacienda y falta registrarlo en el Comité de las Regiones y tendremos una primera reunión de constitución, que no voy a dar una fecha, pero que será breve, a partir de la cual ya podremos empezar a funcionar, a trabajar con vosotros, con el sector y a pedir aquellos proyectos que os interesen. Ha habido algunas reuniones trascendentes, por ejemplo, esta que tuvimos en el Congreso de los Diputados en Madrid por todos los miembros fundadores e interesados, y nos recibió el presidente del Congreso. Otra reunión que tuvimos en la región de Languedoc-Roussillon, en este caso en la sede de la región Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Y bueno, hasta la fecha esto es lo que hay. Ya digo, seremos lo que vosotros queráis que seamos. Nosotros trataremos de ser lo más dinámicos posibles, pero os quiero dejar claro que estamos al servicio del sector y que, por tanto, tenéis que darnos lo que son vuestras demandas y después nosotros buscaremos aquellas oportunidades de proyectos para llevarlas a cabo. Nada más, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, de esa regulación complicada que apuntabas en tu exposición, Fernando, vamos a iniciar las dos últimas presentaciones del día. Tenemos entre nosotros a Enrico Vidale, de la Universidad de Padua, experto micológico y consultor internacional en este ámbito productivo, el cual pues, bueno, nos va a hacer una exposición sobre la situación del sector y de la regulación en Italia y en algún otro lugar de Europa. Buenos días a todos. No hablo perfectamente español, hablo itañol, que es un mix de dos lenguas. Todavía espero de ser claro con todos. De la slide es en inglés, todavía tengo muchas figuras, tranquilo. La situación en Italia y la situación fiscal en Europa de los hongos no es una cuestión de ayer, es una cuestión del inicio século. Nosotros tenemos esta legislación de 38 años, 40 años más o menos, está completamente destructiva por el sector. Esto es el caso italiano. Todavía, en otro caso europeo, tienes mucha más efecto positivo. Bueno, andamos a ver. Esta es la Italia del punto de vista del mercado micológico. La producción
a un cierto punto está matada totalmente, porque la empresa, el sistema fiscal que ha estado introducido en el año 75-74 ha completamente matado el sistema productivo italiano de seta. Completamente, lo puede mirar aquí. Da un nivel de 2.000 toneladas, pasamos a 1.000 toneladas. Esto es el sistema fiscal italiano. Y toda la empresa, para un gap que está muy cerca de 10 años, está completamente a reconstruir toda la producción en Serbia, Rumanía, Bulgaria, Rusia, China, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Argentina y Norteamérica. Well, el nivel de interés mundial de setas es claro, está para ahí. Tienes un trend positivo, tienes demanda internacional, no tiene demanda italiana, no tiene demanda de Alemania, Francia, es internacional. Toda la gente pregunta un montón de setas selvaggias. L'Italia es uno dei partner económicos más largos del mundo. Ahora la Alemania tiene el mercado, es el punto central del mercado de importación. ¿Cómo es estructurado el mercado en Italia? Well, tenemos la seta fresca, seta con agua y, ¿cómo se llama?, sale. El mercado del hongo congelado, que es dividido en dos, hongos enteros o hongo en pies, que va a poner en la larga distribución en el mercado de la restauración. Tenemos los hongos secos, que es ahora el mercado de referimiento en Italia. Y esta parte, la última parte, el mercado de hongo seco industrial, es más o menos 50% del total de facturado. Hablamos de esta cifra, hablamos de 11.000, 20.000 kilos de miles toneladas de hongos que importamos del estero, porque la nuestra producción no se puede hacerla en Italia. Y el valor ayunto de esta import es 4-5 veces más el valor de import. Nosotros estamos muy interesados en crear valor ayunto industrial. Todavía está un otro mercado, que es el mercado del servicio de recreación, que es ahora la fuente de dinero que de la ciudad se mueve en el bosque. Un tercero de la superficie italiana es foresta y no tiene ninguna entrada que no es madera y hongo de setas. Bueno, ¿cómo está la nuestra legislación? Tenemos un derecho que es el derecho privado. Por ejemplo, los hongos es propiedad de los forestales del año 30. Es 70 años que sabemos que es del propietario forestal. Todavía el propietario forestal no sabe qué es ello. En esto formamos una ley que es muy complicada. Tiene una parte de derecho privado, una parte de derecho forestal, una parte de sistema legislativo de Food Safety Law, que es convoyido todos por crear una singola cosa, la venta de permiso. Todo esto es por una singola acción, que es la venta de permiso legalmente al interno de todo el sistema económico italiano. Y esto es. ¿Cómo se traduce en práctica? Tenemos terreno privado, terreno público, y más o menos esto es el esquema. Es un caos. Es un caos. Todos tienes derecho, todos tienes que pagar. Esto es insunto quello que es. Tenemos 48 formas de derecho privados que cada una tiene un derecho particular de aprovechamiento de setas, por especie. Te puede buscar la trombeta de muerte, pero no te puede buscar el boletes. Caótico.
Guardamos en números. 10 millones de hectáreas de foresta, que no es completamente gestido por las setas, nada por la madera, no es gestida. Es un quinto, un sexto, que es gestida activamente. Tenemos el propietario forestal, que ninguno sabe cuánto es, y 6 millones, 7 millones de buscador informal o buscador que compra el permiso para recoger las setas. Entro esto, está 15.000, esto es marcado en gray porque es el mercado informal, 15.000 que es los fornitores primero de setas italianas, los productores formales 40 zonas cualcosa. Esto es los productores. Andamos al wholesaler y processor, estamos a 300, esto es prácticamente 99% del valor ayunto que tenemos de las setas. Retailer, más o menos 4.000 y más, y 27 millones, 39, depende del tipo de parámetro de estimación que tienes, de consumador de setas silvestres. Esto es un dato muy reciente porque lo estaban a publicar en estos días. Es un cálculo que tenemos con una survey ad hoc fatta por esto. Es impresionante. Esto es la vía de producto, esta es la vía financiaria. Esta es la vía financiaria que es más débil. El link que está entre la foresta y la cadena de valor. Ok, andamos muy rápido a la cuestión principal de todos, que es dos flechas, blue con el contorno rojo, porque resolver el problema de las setas en Italia, en el resto del mundo, es resolver la demanda que está allí, la tasación que andemos a poner al buscador informal, y si ponemos la tasación como esta debe ser fatta. Por ejemplo, para arriba no tenemos ningún problema. Problema para arriba, cero. El problema está solo y solamente allí. El nombre, el nivel de tasación del buscador informal de setas es el 99% del problema que tenemos. Hablamos claro. Nada más. Si yo declaro el nombre de una persona, el fisco me va a buscar a la puerta y me dice, no te tienes que pagar la tasa aquí. Y la tasa en Italia por esto es 30%. Te paga, por ejemplo, te guadagna 100 euros, 30 va a los datos directamente, 70 es por ti, declaración de introito, de guadagno, y de masa 27, en total 50 por 100 euros. Y producción primaria, no tenemos problema porque el reglamento europeo es claro. La colección de productos salvajes es una producción primaria. Esto es el motivo del por qué no tenemos problema para arriba de esta línea. ¿Ok? ¿Es claro? Si te es en el interno de un sistema productivo formal, no está ningún problema, ningún. Aquí es el gráfico más importante de todos. Esto es el sistema fiscal que tenemos en Europa, en 5 naciones. Por ejemplo, Serbia, Nord Carelia, Castilla y León, Eslovenia y Trentino Alto Adige. Quello che dicesse in prima, il sistema fiscal, te puede mirarlo aquí. Está escoparido las personas, la empresa que trabaja hongos italianos. No está. ¿Por qué? Si la producción tiene un precio de 18 euros a la compra de las setas por comprarla formalmente, te es fuera mercado. Te es completamente matado el mercado. Esto es el motivo que no tenemos ninguna empresa que trabaja o comercializa
producto come producto italiano a nivel de intermediario. El nivel de intermediario se pone aquí porque compra todos da China, este Europa y todo esto. Demás, un caso que por mí es el caso mejor que tenemos en Europa es el caso finlandés. ¿Dónde está? Aquí. Porque, por ejemplo, en Finlandia el pago mínimo salarial es 3.600 euros, ¿okay? El más bajo, y es más competitivo que los serbos y los rumanos. ¿Por qué? Por un simple caso. Aquí, ¿dónde está? Aquí los romanos buscan las setas, como mostraba Jordi Serentil, muy sucia, que no te puede vender. Y tienes que tener un tratamiento por limpiarla. Este limpiamiento costa mucho más. Todavía, si tienes un mucho importante nivel de formación de los buscadores, con follete, billete a nivel de compra, y también tienes un sistema fiscal agevolado por la empresa que compra, te es competitivo en unos datos que el coste de la mano de obra es el más largo de Europa 28. Buenos, andamos a decir dos cosas que mirase before. Por ejemplo, el problema principal es el nombre de los buscadores de seta, que es informal. Y después, el sistema de trazabilidad. La Europa vuelve sistema de trazabilidad por las setas. Está una sentencia pienso que está de la Austria, que formalmente vuelve un sistema catastral de trazabilidad de las setas. Es imposible. Es imposible porque 100 hectáreas de poner todos a nivel de particela catastral es imposible. Todavía, si de trazabilidad podemos hablar un poquito por modificar la ley, que es muy flexible por la parte de recogida, como es prevista por la recogida de productos salvajes de la normativa de biológico. El problema más largo es solamente resolver el problema de fiscalidad. Ahora, dos casos, porque el tiempo corre. Estamos en Finlandia, es un propietario forestal, un buscador no profesional, quello que aquí es el buscador informal, y un buyer. Aquí en Finlandia el producto viene vendido al buyer, el buyer pone el dinero y una cosa que existe solamente en Finlandia, que se llama el billete reverse, que tiene un signos menos, no son signos plus, 9 euros minus. ¿Ok? Esto se coge del buscador informal y se lo declara directamente a la agencia de fisco. La agencia de fisco, si te es menor de 10.000 euros, no te paga ninguna taxación, ninguna. IVA, IRPEF, no existe. No te paga nada, ma declárame todos, porque esto es el tu derecho. Bene. La empresa que tiene recibida hace lo mismo, declara el IVA, declara todos la fiscalidad, la accountability de la empresa y la agencia de fisco pone la fiscalidad del productor informal nella fiscalidad del productor formal. En total, el coste de control de una persona es 200 euros por el funcionario de fisco. Aquí hablamos de 30.000 personas que confericen. ¿Dónde andamos? El coste no es el guadagno. Poner toda la fiscalidad en una singola persona, en estos sistemas es un guadagno neto de 1 millón de euros cada año. No coste. 1 millón neto.
Y voy a concluir que, por ejemplo, el sistema italiano es much more complicated porque te tienes el propietario forestal que debe declarar introito que tienes de la venta de permiso. Además, el comprador tiene que pagar la tasación para el buscador informal, plus la tasación para su empresa. Todavía el sistema es todo conectado, es imposible abarcar y pasar indemne el fisco. El fisco te mata. 5.000 euros de multa por esta infracción. 5.000. Buenos. Y no es finida aquí. Sistema de venta. Aquí es la Finlandia. La responsabilidad es del vendedor final. Aquí es el sistema italiano. Tenemos un micólogo formal que tienes un curso, es habilitado del gobierno, que tienes un curso para los vendedores. Los vendedores pueden ser de categoría A o B. A puede vender cantarellus, boletus, trompetas de morte y nada más. Caso B, todos los hongos, compresos los medicinales. Buenos, todavía el curso no basta, te debe tener un certificado cada caseta, cada producto que te pone en comercio. Y el comprador debe mirar y viene vendido con el producto final. Te tienes billete, certificado de micológico y el producto que te va a casa y te pone el dinero. Todavía está un pasaje más porque haber un control formal micológico es €1 más al kilo por las setas, para el precio final. Esto no es posible en el mercado porque en algunas especies es la reditividad del vendedor final. Ahora se va por la venta, por el control micológico retras. Por ejemplo, el grande distribuidor puede hacer un control de micológico por el vendedor porque tienes una economía de escala. Ok. Ahora tenide a capir el problema de Italia. La taxación y la formalidad de escribir el nombre y cognome de las personas que te va a vender es todos. Semplicemente una solución win-win, como hace la Finlandia, por ejemplo, es la mejor del mundo, en mi opinión, por un simple caso. Ellos tienen el dato, puede programar todos. Esta es alguna pregunta que me pones cuando deben consultar personas o estados o regiones que la hace a la discusión. Todavía esta es la parte final. Si no te puede mesurar una cosa, no te puede programar, no te puede planificar, no te puede hacer nada. La Finlandia tiene un sistema de fiscalidad positivo y puede planificar los hongos. Puede planificar, por ejemplo, que en un año te tienes un servicio especial, por ejemplo, está un año perfecto para la producción de setas boletes, y los datos te ponen servicio para exportación, o te puede crear un mecanismo financiero que te puede acquistar máquinas por transformar y crear nuevo mercado. Si no te mesura, no te planifica. Esto es claro. Muchas gracias, Enrico. Y de la coyuntura en Italia, Finlandia y demás a la tan esperada regulación de la producción del recurso micológico aquí en Castilla y León. Lo va a exponer Francisco Javier Ezquerra Boticario, que es jefe de Servicio de Gestión Forestal de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, gracias a los organizadores de esta jornada, sobre todo a Álvaro, por el impulso, y a Petruse también, a Miguel.
y a todos vosotros por estar aquí a estas horas de un viernes por la tarde, que seguro que hay cosas muchísimo mejores que hacer que estar aguantando una charla bastante aburrida. También, bueno, da un poco de apuro hablar ahora al final, después de que durante toda la mañana se haya estado diciendo desde la inauguración que todo se va a solucionar con un decreto de la Junta, poco más o menos, cuando estamos seguros de que no va a ser así. Por otra parte, por muy bien que estuviera, pues porque los problemas están donde están y muchas veces no son resolubles simplemente con una normativa y menos con una normativa autonómica, ¿no? Aunque está todo dicho, pero bueno, cabría plantearnos por qué tenemos que hacer ahora una nueva regulación, aparte de que porque se nos está demandando por todas partes. Sí que está claro pues que tenemos un decreto de regulación micológica bastante antiguo ya, que se ha quedado desfasado, porque la normativa de referencia de todo lo que supone el sector de las setas también ha cambiado en los últimos años, desde las setas como organismos vivos, componentes de nuestra biodiversidad, a través de las leyes de patrimonio, tanto naturales, o sea, tanto estatales como regionales. La legislación forestal de montes también ha cambiado, la agroalimentación, en Castilla y León tenemos una ley agraria, toda la sanidad alimentaria, también a nivel, como sabemos, tanto comunitario como español, como de Castilla y León, se ha modificado. Hay una demanda clara de esto. Llevamos también una serie de años importantes de aprendizaje a través de los distintos proyectos que se han ido comentando hoy, que nos han ido haciendo tener cada vez una idea más clara de los problemas del sector y una batería de ideas o de posibles soluciones. Hay también regulaciones vecinas que nos instan. Pues recientemente, en los 2 últimos años, se han publicado los decretos de regulación de Galicia, de La Rioja o de Aragón, con lo cual parece que nos podemos quedar un poco fuera de juego si no damos este paso. Y luego pues hay una acción política de impulso clara por parte de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues, al final también es importante reconocerlo. Hay un acuerdo del año 2014 del Plan de Movilización de Recursos Forestales, cuya primera medida en el ámbito de la micología es esta. Y, de hecho, este mismo año ha salido otro acuerdo de la Junta de Castilla y León instando a la simplificación de procedimientos para favorecer la instalación de empresas y al establecimiento de marcos jurídicos adecuados para favorecer la actividad empresarial, y dentro de las medidas consideradas está también esta, ¿no? Un poco con qué premisas hemos intentado, toda la gente que ha participado hasta la fecha y la que seguirá participando, porque estas cosas, por supuesto, pues no son labor de una persona, sino de decenas y decenas de dentro y de fuera de la Administración. ¿Con qué premisas hemos intentado partir para abordar la redacción del decreto? Pues la primera, que fuera una regulación integral, cosa que hasta ahora en España no se ha hecho nunca, y esto tampoco lo será, pero se acerca bastante a lo que entendemos que debe ser, es decir, una regulación que parta desde el hongo, ni siquiera la seta, el hongo en el monte con toda su riqueza y diversidad, y llegue hasta la mesa del consumidor. Eso obviamente es imposible en términos absolutos porque implica otras administraciones y otros problemas muy diferentes, como hemos visto aquí hoy, pero sí intentar aproximarnos a esa problemática general con esa visión integradora. En primer lugar, considerar la conservación, es decir, el hongo como patrimonio, como componente de nuestra biodiversidad, con un componente básico de nuestros ecosistemas que tiene un valor que va mucho más allá de la seta, que está relacionado con la mera pervivencia de los bosques tal y como los conocemos. En segundo lugar, el hongo como recurso, ya en concreto hablando de setas, cómo lo podemos aprovechar para que sea sostenible, cómo podemos defender al eslabón más débil de la cadena, que es el basal, que es el propietario, como se ha comentado aquí esta mañana, que tiene sus derechos y que hay que defenderlo. Cómo mantener a la vez, otra cuestión que ha salido hablando de las suertes esta mañana, el vínculo local, el vínculo social con el monte, que sobre todo en las zonas donde hay montes de utilidad pública, montes comunes de los ayuntamientos, cómo es posible mantener esa vinculación del vecindario con el aprovechamiento de su monte y con su conservación. Cómo intentar dar garantías al sector empresarial, a la seguridad alimentaria, por supuesto, aquí con una colaboración absoluta de la parte de la Consejería de Sanidad, de Juan Arnaiz, que está esta mañana aquí hablando. Cómo intentar también utilizar este recurso para dar un impulso turístico que vaya más allá de la mera recolección y que ayude a fomentar el desarrollo de las zonas desfavorecidas. Obviamente, esto supone enfrentarse a numerosos problemas que
también ha salido aquí hoy, hay muchísimos actores, muchos intereses y cada uno tendrá su opinión, a cada uno le apretará el zapato por una parte y cada uno demandará unas soluciones que seguramente las que demanden unos serán contrarias a las que demanden otros. Hay otra complejidad intrínseca del recurso y más en una complejidad, en una comunidad tan extensa como esta, con áreas tan diversas, con producciones micológicas muy distintas, con costumbres y hábitos sociales también diferentes. Y en una materia en la que vemos que por su singularidad los marcos generales que existen en materia tributaria, en materia de trabajo, en materia sanitaria, realmente no se ajustan estrictamente a las necesidades del sector. Entonces, al final, hay que acabar dando martillazos un poco para que las cosas encajen cuando a lo mejor hay que hacer un esfuerzo también mayor por cambiar los marcos en que nos desenvolvemos. El intentar dar garantías que necesitan las empresas y que necesita el sector para avanzar es difícil, sobre todo si intentamos a la vez no complicarle la vida. Al final, toda garantía exige determinada complicación y es difícil dar una cosa sin incurrir en la otra, ¿no? Sin hacer eso que también nos gusta tanto a las administraciones públicas, que es poner pegas, trabas, papeles por medio, que al final muchas veces acaban complicándole la vida a la gente sin resolver los problemas. Y bueno, como digo aquí al final, esto es como lo de que nunca se está a gusto de todos. Como todas las expectativas en torno al recurso son contrarias, es seguro que va a haber un descontento cuando saquemos el decreto porque a todo el mundo no le va a gustar. Lo estaremos haciendo mal si a todo el mundo le gustara o estaríamos en los mundos de Yupi, porque desde luego no sería realista. En todo caso, sí quería advertir, lo que tenemos ahora mismo todavía es una propuesta sin cerrar, sí que es verdad que está muy avanzado. De hecho, lo están revisando ahora mismo la parte jurídica de la Consejería y probablemente la previsión es que en una semana o dos lo enviemos al boletín oficial para que salga información pública. Quien dice 1 o 2 puede decir 3 y el boletín podrá tardar un día o 10 en publicarlo, pero sí quiero decir que contamos ya con un texto bastante consolidado. En todo caso, todavía está sujeto a cambios, incluso internamente, y por supuesto estará sujeto a muchos más cambios cuando salga información pública y podamos recabar la opinión de todos vosotros y de toda la gente que pueda estar interesada. Y es el ánimo con el que sale realmente. Y luego sí, bueno, pues el aviso, ¿no? Que una norma por sí sola nunca resuelve todos los problemas y este tampoco va a ser el caso. Se puede dotar de un marco que haga más fácil la resolución de los problemas o determinados problemas, pero pues, que haya gente que robe, esto no lo va a solucionar. Y es uno de los mayores problemas que podemos tener. Otra cosa es que esto tenga algunos marcos que ayuden a controlar mejor esas situaciones o que, en paralelo a la génesis de este decreto, pues vayan surgiendo otras iniciativas, como los acuerdos que se han comentado esta mañana del consejero o Álvaro para intentar controlar y decomisar furgonetas cuando tengan suficiente mercancía considerada ilegal, pero eso no significa que lo vaya a solucionar el decreto. Por ir centrándonos en algunas cuestiones concretas, voy a intentar detallar las líneas básicas del decreto que planteamos. De luego, el marco general es, en cuanto a producción, Castilla y León, el territorio no urbano de Castilla y León, y en cuanto a la comercialización de setas, toda Castilla y León. Había una pregunta antes, ¿entran las trufas o no entran? El planteamiento que hemos hecho es que sí, lo que no significa que entren al igual que las setas. Es decir, nombramos por defecto en el decreto, por simplicidad, a todos setas y trufas como setas, pero luego hay determinadas disposiciones que o no son de aplicación a las trufas o tienen una aplicación diferenciada para el caso de las trufas. Sí que se excluye el cultivo agrícola de setas, no se excluyen las plantaciones forestales micorrizadas. Y luego se exceptúa también todo lo relativo a partir de la recolección, es decir, la preparación, transformación, almacenamiento, etcétera, para consumo doméstico, y se excluye también lo mismo para usos no alimentarios de las setas, por ejemplo, el uso medicinal o el farmacológico. Y luego hay una parte importante del decreto que se centra en la regulación del aprovechamiento, que ahora veremos, todo el sistema de cotos, de permisos, etcétera, que ese se desarrolla exclusivamente para los terrenos que tienen la consideración legal de terrenos forestales, que son casi todos donde se producen las setas, salvo puede darse el caso de algún terreno agrícola abandonado que no hayan pasado todavía muchos años desde que estuvo cultivado y donde hay alguna seta de cardo o algún otro tipo de especies más ligadas
a terrenos herbáceos recientemente colonizados después de haber abandonado el cultivo. El porqué de todas estas cosas pues lo podríamos detallar mucho, pero desde luego obedece a darle muchas vueltas y encontrarse a muchos problemas. Quiero decir, esto no es ni esto ni lo que vamos a presentar. Lo que aquí desde la consejería o desde otras consejerías hemos podido idear como lo que sería deseable, sino lo que nos hemos encontrado que teníamos un hueco dentro de otro marco legislativo superior para poder meter. El decreto se divide en una serie de bloques que intentan seguir las distintas fases que hemos visto del producto, desde las setas, desde la conservación del recurso hasta el turismo, pasando por los distintos eslabones que ahora vamos a ir contemplando. El primer bloque considera los hongos como patrimonio natural de Castilla y León, establece unos principios para la conservación del recurso, unos principios para la conservación del recurso para entendernos enlazando con la normativa de patrimonio natural y de biodiversidad, de conservación de todas las especies vegetales o animales de España. A continuación, principios más detallados sobre el aprovechamiento del recurso como producto forestal dentro de los montes. Se establecen dos tipologías grandes de setas, recolectables y no recolectables, que se hace por defecto las recolectables. Es decir, aquellas especies que se consideren no recolectables se aprobarán mediante una orden de la Junta de Castilla y León, entendiendo como no recolectables no que sean tóxicas, que es otra cuestión que será responsabilidad de cada uno, sino que tengan algún problema de conservación que lleve a protegerlas y a excluirlas de la recolección. Se establecen, y es una de las partes más importantes, unas condiciones básicas de recolección, prácticas prohibidas, condiciones obligatorias, y se remite a una regulación complementaria ya específica por algunas especies mediante una orden. Se establece la figura de las autorizaciones científicas o didácticas con un máximo de 5 ejemplares por persona, salvo excepciones científicas debidamente justificadas. En estos casos se prohíbe la comercialización y se establecen dentro de este tipo de autorizaciones unas condiciones particulares para las asociaciones micológicas. Hay otras disposiciones relacionadas con la compatibilidad con otros usos y la posibilidad de establecimiento de vedados, también por razones de conservación. En cuanto al aprovechamiento, sería el siguiente bloque, las setas como aprovechamiento forestal. Se reconoce, por supuesto, el derecho del propietario a hacer suyo el aprovechamiento, pero se entiende que para hacer suyo el aprovechamiento debe de materializarlo de alguna forma, no para recoger las setas, que puede recogerlas siempre, pero para impedir que otros entren en su propiedad y recojan las setas debe de manifestarlo de una forma expresa. Y ahí se establecen dos posibilidades. Igual se entiende mejor con el gráfico inferior, que son las opciones que le quedan a un propietario. Puede recoger y consentir que otros entren a recoger setas, si no lo señaliza o no hace ninguna acción positiva. En ese caso, ese tipo de aprovechamiento lo denominamos episódico y como máximo podría ser de 2 kilos por persona y día sin derecho a comercialización. Es decir, entiendo, bueno, puede haber una cierta costumbre, un cierto consentimiento en que a alguien le cojan alguna seta, pero lo que no se puede permitir es que alguien se enriquezca a costa de otro. También puede reservar. El reservar es una figura que establecemos para evitar trabas administrativas, sobre todo mediante simplemente una señalización, sin necesidad de comunicar nada a la administración pública. El propietario se reserva sus setas de forma que nadie puede entrar a recogerlas. Lo único se establece esto es de las cosas que están todavía en duda, pero en principio seguramente se establezca que tampoco se podrán comercializar las setas de reservados, aunque sean recolectadas por el propio propietario. Y la siguiente opción es la del acotado. El acotado está sometido a un régimen de comunicación a la administración competente en materia forestal, es decir, se comunica y ya está. A partir de que se comunica es válido y se puede empezar a ejercer el aprovechamiento de esa zona, por supuesto excluido a terceros, y sin esperar a que nadie te conteste que puedes hacerlo. Y lo único, a cada acotado se le va a asignar de forma automatizada una clave identificativa única que va a ser la base de todo el sistema posterior de trazabilidad junto con los permisos. En un terreno acotado, cualquier propietario, en todo esto no estamos diferenciando entre propietarios públicos, privados, monte de utilidad pública, cualquier propietario
dentro del marco legal que tenga, podrá o recoger directamente las setas o transferirle a otro ese derecho de aprovechamiento o emitir permisos de recolección. A su vez, ese otro a quien se le transfiere ese derecho, un adjudicatario, un cesionario, podrá también o recoger directamente o emitir permisos de recolección. Una parte bastante extensa del decreto continúa abundando en este carácter de las setas ya específicamente para los aprovechamientos regulados, los que se llevan a cabo, el tipo de aprovechamiento a llevar a cabo en acotados. En el caso de los montes de utilidad pública, por su especial régimen de gestión, se hace una serie de consideraciones específicas y de procedimientos singulares con una mayor intervención de la Administración pública. En general, se pueden permitir agrupaciones de acotados, acotados extramunicipales. Se establecen unas condiciones básicas comunes que deben de cumplir todos los permisos para permitir una homogeneidad en el control y en el seguimiento. En casos de acotados de especial problemática o extensión se establecerán unas obligaciones a mayores, por ejemplo, obligación de comunicar el resultado del aprovechamiento anualmente. Incluso en algunos casos se puede considerar la obligación de presentar un plan de aprovechamiento en casos muy justificados. En el caso de los montes de utilidad pública, por supuesto, pasará por la fijación de precios mínimos y de un pliego de prescripciones técnico-facultativas como cualquier otro aprovechamiento forestal por parte de la Consejería. El uso propio de vecinos, lo que normalmente entendemos como vecinales, se podrá permitir, si así lo entiende la entidad local, si no hay una comercialización y sujeto a una cuantía máxima también. La propia entidad local propietaria del monte podrá emitir directamente permisos de recolección o cederlo a un tercero que los emita o contratar a una empresa para que se los gestione y emita. Sí que se establece la obligatoriedad de que los permisos en montes de utilidad pública, al menos en parte, tengan que tener un acceso público y al menos tengan que considerar un tipo de aprovechamiento recreativo, de orientación recreativa, menor de 5 kilos por persona y día, y un tipo comercial con un máximo de 50 kilos por persona y día. Un tema que está muy en boga últimamente de las distintas ordenanzas, las distintas entidades locales, cada una se está buscando un poco la solución por donde entiende oportuno, elaborando ordenanzas municipales que en algunos casos dan unos tratamientos a los vecinos muy diferenciado o no, estableciendo un sistema de tasas. Bueno, hay cuestiones en las que no podemos entrar desde el punto de vista de que no son competencias de la Junta de Castilla y León. Hay cuestiones que entran dentro de la competencia de la entidad local como administración pública y sabrá si está cumpliendo unas legislaciones básicas en materia de administración del sector público, de tasas, de patrimonio, etcétera, y cuál será su responsabilidad. Pero sí que vamos a intentar insistir mucho y vamos a introducir alguna cláusula importante en el sentido de que lo que no se puede es defraudar. Es decir, no se puede defraudar al monte en el sentido de regalar una producción que tiene un valor por quedar bien socialmente. Hay cosas entendibles y cosas que no son entendibles. Obviamente tiene que haber una tasación de esa producción y un ingreso de ese 15% en el fondo de mejoras, y luego si la entidad local no quiere percibir un dinero al que tiene derecho, pues es totalmente libre de hacerlo, por supuesto. Y también intentar evitar fraudes del tipo de, bueno, pues doy permisos comerciales, pero los pongo los domingos por la noche a 500 euros y así sé que no viene nadie de fuera y el resto de permisos solo se los doy a mis vecinos, ¿no? La última parte, hasta ahora lo que hemos visto, digamos que es algo que puede hacer cualquier propietario o cualquier propietario de monte de UP. Y la siguiente parte, que es esta, es la donde ya hay una intervención de fomento por parte de la Administración pública, para lo cual entiende que es necesario la Administración que se cumpla una serie de requisitos. Es decir, vamos a intervenir, sería algo parecido a lo que conocéis de la SUGAM ahora mismo, que es el germen de esto, sitios donde hay un régimen especial que además la Administración pública de alguna forma avala, tutela y ayuda a gestionar.
y para eso exige que se cumplan una serie de condiciones. Se establece un procedimiento de declaración que hasta ahora no existía, pues las OGAM al final pues acaban siendo una cosa de andar por casa, que puede funcionar muy bien y funciona muy bien en muchos casos, por acuerdo de los propietarios. Aquí se establece una solicitud de los propietarios, una declaración por orden de la Consejería y las obligaciones que deben de cumplir los titulares y los compromisos que adopta la Administración. Como digo, algo parecido a más o menos como se ha venido funcionando, pero intentando poner negro sobre blanco tanto las obligaciones como los compromisos. Entre las obligaciones de los titulares, contar con un sistema abierto y público de permisos que contemple permisos recreativos y permisos educativos, y por supuesto puede tener los comerciales, una superficie mínima de 10.000 hectáreas, el acceso a esos permisos a través de una web pública general, la presentación de un plan de aprovechamiento ecológico y desarrollar una gestión científica, educadora, participada y transparente. Esto lo he puesto así en una frase porque no porque quedaba bonito, sino porque no me cabía más. Cada cuestión de estas se refleja luego en una exigencia concreta a la OGAM. El compromiso de la Administración, el mantenimiento de la página web, ejercer una vigilancia reforzada en estas áreas con sus medios, desarrollar proyectos de investigación y efectuar una promoción turística activa y de otras iniciativas en estas áreas. Cuestión que no va a hacer en las otras o no va a hacer de forma prioritaria y preferente. Entraríamos en el siguiente bloque, que es el de la comercialización, es decir, las setas no ya como recursos, sino como una mercancía, ya se han recogido, ya son una mercancía que tiene un valor. Los principios sobre la comercialización para uso alimentario pues, se basan en las condiciones de operadores y de especies previstas en el Real Decreto 30/2009, al que se pliega, digamos, el decreto nuestro, y se establecen una serie de condiciones para los distintos operadores que intervienen en el proceso. Se detallan qué tipo de operaciones pueden desarrollar los recolectores, es decir, a partir de dónde, a partir de qué tipo de operación dejamos de estar en el ámbito de la recolección, producción primaria y estamos en el del siguiente a la producción primaria y operaciones conexas, lo que tiene implicaciones, como sabéis y se ha comentado esta mañana, en las obligaciones. Es una cuestión fundamental es entre las obligaciones de todos los operadores que adquieran setas a los recolectores, el establecer un registro de mercancías por partidas y la identificación del suministrador y de su origen. Como de las setas provenientes de Castilla y León solo van a poder ser comercializadas las que provengan de unos permisos de recolección en los acotados, obligatoriamente el identificador del permiso y del acotado van a ser las claves de este sistema de trazabilidad. Podría ser interesante establecer, y lo hemos planteado, pero no hemos encontrado hasta la fecha un amarre legal para obligar a ello, el hecho de que estas operaciones tuvieran que desarrollarse en unos establecimientos físicos, en unos centros de compraventa, pero hasta la fecha no hemos conseguido encontrar un amarre legal para poder exigirlo. Es decir, cuando hay veces que quieres exigir cosas porque te parece que pueden ser muy buenas para solucionar un problema, pero por suerte o por desgracia, por suerte, vivimos en un Estado de Derecho donde uno no puede inventarse las obligaciones y las exigencias porque le parezca oportuno, sino que tiene que tener un anclaje en una ley. Y en este caso, hasta la fecha, no lo hemos encontrado. Se establecen bastantes condiciones relacionadas con el transporte, tanto de requisitos sanitarios, el transporte por parte de los recolectores diferenciado del transporte por parte de los no recolectores, y una cuestión importante que es que en una paralización de un medio de transporte, la falta de trazabilidad puede ser interpretada directamente como indicio de un aprovechamiento fraudulento y imponer tanto una sanción administrativa por recolección ilegal como, en función de la cuantía, un decomiso o paralización de los medios utilizados para la recolección. En la parte de consumo se desarrolla brevemente algunas cuestiones relacionadas sobre todo con el suministro directo por parte del recolector. El suministro al recolector final, al consumidor final, no se prohíbe totalmente, pero se limita mucho. Podría decir que se prohíbe salvo unas excepciones muy concretas, donde alguien tiene que hacerse cargo de verificar y de dar fe de la identificación correcta de esta seta. En el comercio al por menor, incluidos restaurantes, pues se aplica el régimen que ya está avanzado en la orden de la Consejería de Sanidad, y se establecen también una serie de obligaciones para el comercio al por menor. La última parte casi sería, quitando la parte sancionadora, sería el ámbito de la promoción de las setas como vector económico, donde se desarrolla la parte turística, el compromiso de establecimiento de productos
turísticos micológicos, de una red de establecimientos micogastronómicos, de paquetes turísticos integrados. Esto compete a la Consejería de Turismo, y un marco especial de colaboración en distintos ámbitos de los que plantea el decreto con las asociaciones micológicas, a las que se les reconoce o se les puede reconocer, si así lo justifican, el papel de asociaciones colaboradoras. Y las garantías para el cumplimiento de todo esto es una de las partes del decreto que todavía está menos fino, es decir, que todavía con los servicios jurídicos de unas consejerías y de otras estamos viendo a ver cómo podemos aquilatar. En general, en la parte del monte, en la parte de recolección, el esquema que se plantea es que la consejería sea el garante en cuanto a las condiciones de recolección, esas que poníamos al principio, para garantizar la sostenibilidad en todo tipo de terrenos. Sin embargo, lo que es la titularidad del aprovechamiento, es decir, que me están robando o no me están robando, correspondería a la consejería solo en los montes de utilidad pública y en los parques micológicos, y en el resto a su titular, sin perjuicio de la actividad general de control de la legalidad que llevará a cabo tanto la consejería como la Guardia Civil, otras fuerzas, otras autoridades, etcétera. Y en las fases posteriores a la producción primaria, a la Consejería de Sanidad. Hay unas disposiciones luego adicionales, transitorias, etcétera, que matizan un poco de forma importante algunas de estas cuestiones. Las más importantes son el establecimiento, en tanto el decreto remite a una orden el establecimiento de tamaños mínimos o tipos de recolección permitida o no en según qué especies de setas, cuestiones ya de detalle, las condiciones de señalización, etcétera. Y hay una disposición que establece ya, en tanto no se publique esa orden, unos tamaños mínimos de recolección para distintas especies. Hasta la fecha, digo, porque esto va cambiando según se protesta o no, y cambiará más cuando recibamos vuestras aportaciones. Se establece un tamaño mínimo de 4 centímetros, pero luego hay bastantes especies con regímenes singulares, o bien de menos o bien de más, ¿no? Y esa prohibición de comercializar lo que no provenga de acotados con permisos de comercialización, con derecho a comercializar, tiene una demora de 1 año, probablemente de 2. En principio está puesto de 1 año, y a ver un poco qué planteamiento hay. Bueno, aclarar simplemente porque eso, que no estamos más que, aunque estemos a las puertas efectivamente de poder todos ver algo materialmente, que salga información pública, que lo tengamos en las manos y que podemos decir que tenemos un borrador de decreto y un pistoletazo de salida para su aprobación, porque al final una de salida de información pública ya es cuestión de tiempos marcados para su aprobación, que en principio sí quedaría tiempo a que estuviera publicado durante este 2017, pero bueno, todavía el proceso sigue en curso, y sobre todo destacar, bueno, pues hay una amplia implicación durante muchos años, porque este proyecto viene desde hace un montón de años, de un concurso muy numeroso de personas que cada uno pues ha ido intentando aportar todo lo que ha ido pudiendo. Esto es prácticamente solo desde el ámbito interno de la Administración, pero también ahora, desde luego, pues habrá un montón de aportaciones por parte de todos vosotros que contribuirán a enriquecerlo y a hacerlo mejor, y esperemos sobre todo que sea útil. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a continuar con la fase final del bloque, en el que está previsto pues una ronda de preguntas. Así que si queréis podéis empezar a formular las dudas o preguntas que estiméis. Sí, que podéis estimar ya, que se puede realizar ya el turno de preguntas y todas aquellas dudas que estiméis oportunas a los ponentes. Enrique. Hola, buenas tardes. Soy Enrique Villamor. Vengo también como Diputación de Ávila, aparte de como Fancal. Y quería preguntar concretamente cómo quedan los montes propiedad de la Junta en el ámbito de este decreto para la regulación. Nos interesa mucho esta cuestión. Sí, en el caso de los montes propiedad de la Junta, sabéis, y tú perfectamente, con los problemas de Ávila, ¿no? Siempre ha habido la voluntad por parte de esta consejería de que sumaran en los proyectos de las unidades de la SUGAM, o
parques micológicos, o como le llamemos al final, es decir, que al final sea un aporte directo de la Consejería para ayudar a que esas áreas de gestión regulada y conjunta tengan mayor valor. Y siempre, en algunos casos, nos hemos encontrado pues con criterios dispares, porque al final son dispares de asesoría jurídica y de los letrados de la Consejería, que en algunos casos han entendido que no procedía, porque legalmente le veían objeciones, ¿no? Otros letrados pues no le han visto objeciones y el funcionamiento pero ha sido dispar. Lo que proponemos a día de hoy, es decir, lo que está hoy puesto en el decreto es que cuando se constituyen los parques micológicos, la Consejería en la misma orden de declaración podrá incorporarlos a los parques, sin perjuicio de que se establezca pues que luego el gestor del parque tenga un sistema de precio y tenga que pagar como a los distintos propietarios, etcétera. ¿Que eso llegue a término? Pues tampoco te lo puedo asegurar, porque los servicios jurídicos lo verán y a lo mejor nos lo tachan o a lo mejor no. La propuesta es esa, que en los parques micológicos, está así redactado, la Consejería pueda incorporarlos al parque en la misma orden de declaración. Sí, claro. Claro. Al incorporarlos al parque significa que entran al mismo sistema de regulación que todo el resto del parque, con el mismo permiso único, etcétera. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Martínez, soy socio de FANCAL y de la Federación y aparte soy el presidente de la Asociación Micológica Montaña Palentina. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué de una vez? Porque en la cuestión que estamos hablando con los recolectores, todo el mundo dice que las setas no valen nada porque no hay un simple permiso, una licencia como la caza o la pesca. Entonces hay un valor ahí como diciendo esto no es de nadie, no hace falta ni licencia, entonces ahí hay un vacío tal. Porque no se pone una pequeña, como la pesca, 10 euros al año tampoco nos arruina a nadie. Pero sería el principio de valorar que la gente no es libre, ese recurso es público, en ese sentido como la caza o como la pesca, ¿no? Darle ese pequeño valor y ese pequeño requisito simplemente. ¿Lo habéis contemplado en la normativa que vais a hacer algo? Esto lo hemos considerado y lo hemos desechado. ¿Por qué? Por dos razones. Un poco entendemos, es decir, para establecer una licencia de actividad, que es de lo que se trataría, lo que se está hablando es que independientemente del permiso de un propietario, tú tengas que tener para poder ejercer la actividad de recoger setas, aunque sea en tu finca, un permiso, una licencia de actividad, que sería el equivalente de la caza o de la pesca. Para hacer eso, claro, la caza y la pesca son dos cuestiones distintas. En uno de los casos, el recurso sí es público, los peces son de todos. En el caso de la caza, es una actividad de riesgo. Puedes matar a otra persona y eso obliga, y ha obligado desde siempre, pues a un control muy distinto de otras cosas. En todo el resto de actividades del medio rural de Castilla y León, no hace falta, no es preceptivo ninguna licencia de actividad para nada, porque no hay base de derecho para exigirla, no hay un riesgo para los demás y no es un recurso público. Entonces, como si exigiéramos una licencia por cortar madera, una licencia por podar encinas, una licencia por coger espárragos, una licencia por recoger trigo, por ejemplo. No le hemos visto el encaje, a pesar de que podía tener sus ventajas, entre otras para tener localizados a todos los recolectores, por ejemplo, pero no le hemos visto ni una utilidad muy clara, ni sobre todo, una base legal para exigir. Dices que no hay peligro y con una sola seta puedes matar una familia entera. Y a todos los contribuyentes en Castilla y León, el último dato que tenemos fehaciente es que costó cerca de 2 millones de euros simplemente las hospitalizaciones, que esta mañana va a la Santiago. Sí, pero no es un problema de ejercer la recolección, es un problema de qué hacemos después con las setas. Es un problema distinto, no va asociado al hecho de la recolección, sino a qué hacemos después con las setas. De todas formas, yo no sé, en Italia, por ejemplo, que ha comentado Enrico, que sí que existe una licencia, a lo mejor él nos puede explicar si le parece que es útil o no, y yo no me ha quedado claro. Es claro. La licencia en Italia ha stato el primer ostacolo para la comercialización económica de las setas.
El coste de la licencia a un nivel gubernativo por región es 2 millones de euros para el papel. Por el sistema de papel que sostiene la licencia, hablamos de 500.000 licencias cada región. Tenemos 20 regiones. Es toneladas de carta cada persona que viene, que debe haber un sistema de contabilidad que puede ser informatizado o también en papel, porque el controlador debe mirar si te tienes licencia, si te tiene licencia para este tipo de propiedad, esto, si te tienes derecho, por ejemplo, porque te está nacido en un pueblo o te está nacido en un otro pueblo, y la regulación es tener a nivel de constitución todo es legal. Tienes 8.800 diversos reglamentos por la licencia. Es insostenible, es completamente insostenible. Ahora está un pasaje de norma en Italia que es el primero después de 40 años, que ahora tenemos a matar todas el papel de licencia. Ahora estamos andando para atrás y tornando al primer sistema de comercialización de las setas, que es el mercado libre. Ahora estamos aquí. De lo que decíamos de la peligrosidad, nuestra idea es que efectivamente, obviamente, recoger setas no es peligroso introducir en la cadena alimentaria esos productos. Entonces, quien introduzca esos productos, el operador que los introduzca en la cadena alimentaria es a quien hay que exigirle las garantías necesarias, no a quien las está recogiendo. Eso es el planteamiento nuestro. Hola, soy Beatriz de la Parra, de ECM, una empresa que trabaja aquí en Palencia con el tema de las setas y vinculados a la Universidad de Valladolid. Y has comentado, Javier, sobre la recolección comercial, que habéis hablado de unos límites de recolección de setas. Quería saber un poco en qué se ha basado el marcar un número de producciones, sobre todo cuando estás hablando de setas que son beceras, que depende del monte van a dar mayor o menor producción. Quiero decir que a nivel comercial a lo mejor no interesa fijar una cifra concreta, porque depende de muchos otros factores para determinar esa cifra. No sé si ha habido algún criterio técnico al respecto. De los contenidos del decreto hay cuestiones más consolidadas, quiero decir, sobre las que hemos meditado más y que tenemos más claras, por lo menos hasta hoy, a lo mejor mañana no, y otras que son de incorporación de ayer, por decir, en las últimas horas. Esa es una de ellas. Entonces, el criterio, hemos pensado que por lo menos sería interesante proponerlo. En función de lo que salga en información pública, lo veremos. El criterio que se ha tomado es, pues, en la UGAM de Monterresoria, sí que los pequeños comerciales están limitados con un tope, igual que se limitaba el recreativo, que ese es más claro. De hecho, en la primera versión estaba limitado el recreativo y no el comercial. Y luego pensamos que puede ser interesante proponerlo. Efectivamente, es algo tan variable que en función del tipo de setup puede tener algún sentido o ninguno. Y luego también puedes decir, bueno, pues si al final si un día se te da tremendamente bien y ves ahí el paraíso del boletus, ¿por qué vas a tener que coger 40 o 50 si puedes coger 60? Bueno, es de las cuestiones que también hay que sopesar, ver, y esa en concreto es perfectamente cambiable si recibimos un parecer general en contra. Yo sobre todo, por ejemplo, el boletus, ¿no? El boletus son explosiones y si no las coges esos días, pues dentro de 7 días pues a lo mejor ya no hay esa producción de setas. Entonces, aunque haya que mantener la conservación y hay que hacerlo, creo que en ciertos montes concretos, limitarlo a 50 kilos, pues incluso puede ser poco, ¿no? Y aparte que se va a quedar en el monte de una forma pues desaprovechada económicamente. Ahí hay una cuestión de estrategia también. En el decreto por una parte no puedes entrar a regular cosas que son mucho más efectivas luego estando en una orden. O sea, un decreto no lo cambias de un día para otro. Una orden, pues al final la puedes cambiar todos los años si quieres, y si te has confundido un año, pues lo cambias al siguiente y no pasa nada. O puedes entrar a detalles importantes, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo no puedes inventarte luego cosas en una orden que no tengas previstas en el decreto, porque te dirán
pues que hay una falta de base jurídica. Entonces ahí es donde tenemos que ver un poco el equilibrio de qué cosas dejamos, aunque sea solo transitoriamente hasta que salga una orden, o simplemente decimos que la orden las establecerá y ya está. Y este puede ser uno de los casos donde sí, a lo mejor puedes decir 40 o 50 kilos a nivel general, pues no tiene todo el sentido que podría. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy yo, Santiago, de la Diputación de Palencia. A raíz del decreto me gustaría tenerlo, estudiarlo, porque seguro que se me ocurren muchísimas preguntas. Pero, bueno, de lo que has comentado, me gustaría el parecer de la Junta de Castilla y León en cuanto a cómo quedarían, o si siguen igual el concepto, los montes de utilidad pública, los propietarios que son los ayuntamientos y que no van a solicitar ese aprovechamiento micológico, puesto que los que lo van a solicitar evidentemente tienen razones económicas y razones fundadas. Me estoy refiriendo a esos otros ayuntamientos que no van a considerar esa prerrogativa de solicitar el aprovechamiento micológico en esos montes de su propiedad y de utilidad pública. ¿Qué carácter tiene? ¿Se puede indicar a la gente que puede ir a coger setas? No, ¿cómo va a quedar? Sí, en los montes de utilidad pública si no puede haber aprovechamientos reservados, es decir, esa figura del reservado de pongo un cartel y ya allí no entra nadie, solo yo y yo me la ventilo y ya está, no existe. Los montes de utilidad pública es una excepción que no he comentado. Pueden o acotarse o no. Si se solicita el aprovechamiento, conlleva el acotamiento, sea del tipo de aprovechamiento que sea, aunque sea un aprovechamiento vecinal de uso propio, y si no se solicita el aprovechamiento, se puede ejercer el aprovechamiento, la recolección episódica. De hecho, ahí hay un problemilla, un pequeño problema derivado de la ley de montes, que claro, las leyes pues cuando se hacen nadie tiene en cuenta todo lo que puede implicar. Entonces, según la ley de montes, cualquier aprovechamiento está sometido a licencia, tiene que obtener una licencia de aprovechamiento. Con lo cual, en teoría, hasta para ese aprovechamiento episódico habría que contar con una licencia de aprovechamiento, lo que no parece muy correcto. De hecho, hemos impulsado ahora mismo, esta semana, una modificación de la ley de montes dentro de ese acuerdo de simplificación de procedimientos para las empresas, que si ve la luz, lo que dirá es que la Consejería competente en montes podrá determinar que la recogida de determinados productos, si está por debajo de unos mínimos, no requiere licencia, para evitar casos como ese, ¿no? Pues que se quede libre, entre comillas, y sometido al aprovechamiento común, siempre por debajo de los 2 kilos de la producción episódica, y que eso se puede hacer sin licencia. ¿Podéis preguntar? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Soy José Manuel Pérez de la Asociación de Recolectores y Truficultores de la provincia de Soria. Por cierto, nos hubiera encantado que la Junta, como asociación micológica que somos y como única asociación de truficultores en Castilla y León, hubiera tenido algún tipo de contacto con nosotros. Os hacemos partícipes de nuevo nuestra total disposición a cualquier consulta o colaboración que queráis con nosotros. Y hay algunas cosas que nos preocupan de lo que hemos visto. La primera, hemos visto que las plantaciones se incluyen en este decreto. Me gustaría saber de qué manera se incluyen, si va a haber algún tipo de limitación en esas plantaciones micorizadas. Y también nos gustaría saber, en el tema de los acotados, si hay una cierta extensión que necesiten esos acotados, es decir, un número de hectáreas, o cada propietario puede hacer el uso que estimemos oportuno a la hora de acotarlos. Muchas gracias. Bien. Lo primero, no sé si te referías a contactos en relación con el decreto o en relación con esta jornada o en general. Bueno, tomamos nota y cuando tengamos el texto pues lo remitiremos. La idea, aparte de que salga información pública, es remitirlo, aunque sea informalmente, a todas las personas, todas las entidades relacionadas con el sector en la región, por supuesto. En cuanto a lo que comentas, realmente hay muy pocas referencias, es decir, están dentro del ámbito de aplicación, no se establece ninguna limitación al establecimiento de plantaciones ni nada por el estilo. Eso se entiende que
cuestión de otros órdenes, no del orden de la recolección de setas, que es donde se basa el decreto. Lo que de cara a la recolección, las truferas plantadas deberían de ser pues acotados, sin más. No de alguna de las, en el caso de los montes de utilidad pública, de alguna de las cuestiones generales o en los parques micológicos relacionadas con los permisos públicos, recreativos, etcétera, de ahí se excluyen las truferas expresamente, ¿vale? Y luego otra cuestión importante que has dicho, no se establece una superficie mínima para un acotado. Se establece que la unidad mínima para un acotamiento es el recinto SIGPAC, independientemente de la superficie que tenga. Es decir, no se puede registrar, no se puede comunicar un acotado de una superficie inferior al recinto SIGPAC donde se encuentre la superficie. Tiene que ser por registros completos, por recintos completos. Pero no hay una superficie mínima que digas un acotado tenga que ser más de 10 hectáreas, o de 50 o de 1. No hay una superficie mínima. No sé si te he contestado. ¿Se entiende por recinto una parcela, por ejemplo? Es decir, un señor puede tiene su parcela de 2.000 metros cuadrados y dice, quiero hacer un acotado, ¿podría hacerlo? Sí. Si tiene esos 2.000 metros identificados como recinto SIGPAC, diferenciados. Eso es, sí. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto, de todas formas, sí que ya, realmente os invito, lo vais a hacer, pero nos interesa mucho cuando tengamos el texto y lo podáis ver, que lo miréis con los ojos del cultivador de trufa, que a lo mejor no son los ojos más comunes que han estado trabajando en el texto, y que identifiquéis aquellas cuestiones que puedan distorsionar, porque desde luego lo que no pretende el decreto es estorbar a nadie. Es decir, si se han incluido las trufas ha sido por garantizar sobre todo unas vías comunes luego de cara a todos los temas de comercialización, sanitarios, etcétera, que entendíamos que son importantes. Por no marginar, no por querer meter en un saco que no le venga bien a las trufas. Entonces, en el momento en que veáis distorsiones con los mecanismos de las truferas, pues por favor hacedlo saber. Os lo agradecemos y así lo haremos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Rafael Gallego, presidente de la Asociación Micológica Leonesa San Jorge. En un momento habéis hablado del tema de condiciones particulares para las asociaciones micológicas. En breves palabras, ¿qué alcance tiene ese apartado? Sobre todo, el contar con las asociaciones para la promoción del recurso, por una parte, el establecer unas condiciones simplificadas para la recolección, para las autorizaciones científicas y didácticas, que en vez de ser nominativas, como es lo normal, para las asociaciones podrán ser a nombre de la asociación y para el conjunto de asociados o el número de personas que la asociación proponga en cada momento, y la exigencia de que también haya unos permisos específicos para las asociaciones dentro de los parques micológicos. Luego también, en los parques micológicos, otra de las obligaciones es contar dentro del parque con un área. Los que conocéis la UGAM de Soria tiene una parte que le llaman parque micológico, pues como ahora le llamamos a todo parque micológico, a eso habrá que llamarle de otra forma, pero es algo parecido. Es decir, que dentro de la zona del parque haya un área específicamente reservada para el uso didáctico, educativo, divulgativo y formativo en relación con las setas, al que puedan acceder de forma preferente, por supuesto, las asociaciones. De todas formas, lo mismo, si se os ocurre alguna cosa en que podamos colaborar con vosotros o recoger vuestra colaboración, que en la que no hayamos contemplado, pues decídnoslo, porque a lo mejor se os enciende la luz y se os ocurre algo. Hay cosas que nos vais a pedir y no vamos a poder hacer. Por ejemplo, pues que en las autorizaciones didácticas no se cuente con el permiso del propietario del terreno. Eso pues no lo podemos hacer. Pero en algunas cosas a lo mejor sí que podemos avanzar y encontrar algo más de lo que se nos ha ocurrido a nosotros. Claro, sí. En cuanto lo tengamos, ya digo, vamos, si no circulamos el proyecto antes es por no marear y no generar ruido. O sea, para que os hagáis idea, hoy estamos en la versión 12 y a día de hoy, la semana pasada, estábamos en la 9. O sea, en el fin de semana hemos hecho 3 versiones distintas.
que a lo mejor se diferencian en poco, pero que como ahora mismo está sujeto a muchos cambios de mucho detalle, yo creo que vale la pena esperar 15 días y verlo ya con fundamento. ¿Más? Bueno, allí quizás no. El micro, por favor. En la mañana se ha hablado de todo lo que es la fiscalidad. Posteriormente dijo el señor Arnaiz sobre la seguridad. Pero en algún momento en este nuevo decreto se va a sacar lo que es la seguridad, que la gente que va a recolectar las setas aprenda qué es lo que tiene que llevar al restaurante, al usuario final. Porque se lleva en las cestas, se lleva de tallas mínimas a llevar cosas que por uso tienes que ir desechando esto no es, pero no se ha dado una educación y en el boletín van a especificar eso. Y se va a dar una culturización o una cultura sobre qué es lo que hay que coger. A ver, ahí no, desde luego las tallas mínimas pues va a ser una condición obligatoria, con lo cual pues si alguien las lleva y se le detiene, pues se le denunciará por llevar algo inferior a la talla mínima. Porque es que llevamos años con este boletín que se quiere hacer y las tallas y el cuidado del campo no se lleva a cabo. Nos ocupamos mucho de lo fiscal, como todas las normas, es lo que decíamos, la norma la podemos tener, luego pues no se puede robar y hay gente que roba. No se puede matar y hay gente que mata. O sea que una cosa es que la norma exista y otra que seamos capaces de hacerla cumplir porque tengamos unos suficientes medios de control adecuados, ¿no? Entonces, las condiciones van a estar, desde luego, en cuanto a las especies, como digo, no vamos a entrar porque se entiende que es responsabilidad de quien lo introduzca en la cadena alimentaria. En cuanto a las prácticas de recolección, el no dejar basuras, las tallas mínimas, etcétera, sí que va a estar reflejado. Y luego también dentro del, que no lo había comentado, dentro de la parte de las asociaciones micológicas se incluirá también, se prevé incluir la colaboración en formación, la colaboración en desarrollar acciones formativas de buenas prácticas. Y antes de cerrar este boletín también se podría mirar el ampliar un poco las especies, porque con esto de las setas se está pasando como las cigüeñas, se protegieron de tal manera que hoy en día hay en exceso y hay especies que son consumibles y sin embargo no llegan al mercado. Sí, lo que pasa es que ahí nosotros no podemos entrar, porque eso lo regula el Real Decreto Nacional. Pero en el Decreto Nacional dicen que cada comunidad puede aportar algo y en Castilla y León se quedó allí en las especies y no se ha cambiado desde el 2009 o 2006. Podemos mirarlo, eso es más tema de sanitario, de que realmente no haya riesgos para la comercialización. Eso lo miraremos con la Consejería de Sanidad y si se entiende oportuno, eso además podría ser una orden, entiendo. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, soy Ángel González de Productos Silvestres Sierra de la Culebra de Zamora. Todavía no me ha quedado claro el tema de la compra, cómo podemos seguir comprando sin pedir la documentación como DNI, firma del recolector. Lo que se propone en el decreto es que para la compra haya que pedir la documentación. Y cómo entonces en el 2016 que estamos entra a los mercados todavía el producto sin etiqueta. Mercabarna, Mercamadrid y otros mercados que hay por España está entrando el producto todavía sin etiquetado, ni registro sanitario, ni origen, ni nada. Esto no está en vigor todavía, claro. A partir de que entre en vigor, toda operación de compra debe de tener registrado el proveedor, mediante su NIF, por supuesto, su documento de identificación, las cuantías y el origen. Y luego, cada operador continuar con la trazabilidad de ese producto. Hablando con la Guardia Civil, ya el año pasado me dijeron que no actuaban porque no tenían una ley para poder actuar. O sea, si venía una furgoneta de Galicia y pasaba por Puebla Sanabria, por ejemplo, le paraban y el conductor, con decir que las había recogido él, 1000 kilos de setas, pues no podían denunciarles ni quitarle las setas ni hacerle demostrar de dónde las ha sacado. Pues esperemos que a partir de esto sí, eso es precisamente lo que queremos corregir. Sí, yo creo que empezando por el producto en destino final, tirando desde el restaurante, que a ver de dónde las ha sacado, y el mercado a ver de dónde han llegado, ahí se empieza ya a saber el recolector si está legal o no está legal
el que lo ha comprado, el del puesto y toda la cadena. Cada uno, desde luego, tiene sus obligaciones, todos los eslabones de la cadena. Pero siguiendo la trazabilidad del destino final, pues se ve que ha llegado hoy una furgoneta, por ejemplo, a Mercabarna, sin etiqueta, sin factura y sin nada, o igual una factura de 300 kilos y le han llegado 1.000 kilos. Entonces eso tiene que haber unas inspecciones, porque lo que sí está claro que a los que nos inspeccionan somos a los que estamos legales. Los que están ilegales, no actúa la Guardia Civil, pues no los inspecciona nadie. Esto, no sé si, Juan, quieres comentar algo, contestar de alguna forma. Digo, porque es un tema más sanitario de control que a mí se me escapa más. Si tenéis un micro, por favor. Igual Juan Arnaiz, que es de la Consejería de Sanidad, puede aportar algo más. Bueno, yo lo que puedo comentar es, en cuanto a la orden de suministro directo del recolector al restaurante, al minorista, en que es obligatorio el que el recolector dé el nombre y el minorista, el restaurante, haga un registro con esa identificación. Esta mañana estuvo el compañero que está en Mercamadrid y podía haber contestado más claramente a lo que ocurre en Mercamadrid. Por lo que yo pude ver, la mayor parte de las setas que aparecen en Mercamadrid vienen de industria con registro sanitario. Otras muy pocas llegan con sin una identificación en cuanto al recolector, porque efectivamente ha faltado durante muchos años la regulación de este sector en cuanto a la producción primaria, y la entrada a Mercamadrid se produce de esas pequeñas cantidades, y es en Mercamadrid donde los operadores que tienen registro sanitario los que ya identifican la mercancía. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Soy de Cabrejas del Pinar, de la provincia de Soria, de donde es Fidel Soria, el presidente de la UGAM. Vamos a poner un ejemplo así. Usted me va guiando. A ver, yo soy de Cabrejas del Pinar. Cabrejas del Pinar es un monte de utilidad pública. Vamos a suponer, vamos a partir de que el reglamento ya ha tomado vigor, yo quiero ir a coger setas. Primer punto, yo saco un permiso porque quiero ganarme un dinero, ¿no? Hasta ahí bien. ¿Qué debo cumplir? Nada más sacarme el permiso, porque Cabrejas del Pinar pertenece al proyecto MIAS, tiene regulación micológica y todas esas cosas, ¿no? Hasta ahí voy bien. Segundo paso, digamos que yo he dado el pelotazo, he encontrado unos kilos para comercializar y se los quiero vender al señor de Laumont. ¿Cuál es lo que él me tiene que exigir a mí y lo que yo tengo que exigirle a él? Él te tiene que exigir que le des tu identificación, que le enseñes el DNI y apunte tu nombre, que le digas dónde has cogido las setas, que será en el monte de Cabrejas del Pinar o en el acotado de Cabrejas del Pinar, y cuántos kilos son, y firmarlo. De momento, con el nuevo decreto y tal, es simplemente eso. Sí. Y si el decreto no entra, una cosa. Que estuviera en vigor, he dicho. Sí. El decreto no entra en cuestiones fiscales, porque no son competencia nuestra. Lógico. Otra cosa es lo que haya que hacer fiscalmente. Ahora vamos a hablar que he cogido esas setas en el monte de Covaleda, que ahora mismo no está en el proyecto MIAS. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo las has cogido? Con un permiso emitido por el Ayuntamiento de Covaleda, entiendo. Sí. Que también te habilita a comercializar. Sí. Pues puedes comercializarlas igual, diciendo lo mismo. Pues las he cogido en el monte de Covaleda y ya está. Vale, correcto. Muchas gracias. O sea, de cara a la comercialización, da igual. No hay ninguna diferencia. Buenas tardes. Yo solamente, más que una pregunta, una reflexión.
porque, bueno, por lo que he podido observar, quiero darle importancia a eso que ya se ha hablado, sobre todo al principio de esta jornada, de la necesidad de formación para los diferentes agentes, actores de la cadena de valor del recurso, precisamente para evitar estas lagunas que luego además pueden ser tremendamente importantes desde el punto de vista sanitario y demás. Entonces, no sé, espérate, que se me olvidaba la pregunta. No sé si han contemplado el hecho de que para poder obtener un carnet recolector comercial se necesite una formación mínima. Es un permiso que emite el propietario del terreno. Será responsabilidad de cada uno luego estar formado y el que le compre esas setas para meter en la cadena alimentaria tendrá que tener esa formación. Pero en materia de formación no hemos entrado a exigir determinada formación concreta a nadie. Pero si te oyes. Gracias. A una formación, si habéis contemplado que de esa recaudación se pueda derivar un dinero destinado a la formación de aquellas personas que lo necesitan o lo requieran o lo demanden, vaya, de forma subvencionada, no gratuita, claro. Pues la verdad que no, pero puede ser interesante. Es decir, eso puede existir a día de hoy en el momento en que los ayuntamientos de la UGAM, igual que están renunciando a parte de su recaudación para reinvertir en cuestiones de interés general de la ordenación micológica, una de esas finalidades podía ser esa perfectamente. Y a lo mejor podía ser otra de las cuestiones el que obligásemos que tuvieran que cumplir los acotados que quisieran conformar un parque micológico. Lo que pasa es que ahí, la verdad que tampoco queremos... Cuando hicimos las listas iniciales para ser parque micológico, las listas de compromisos de la Administración y de obligaciones de los solicitantes, nos salían muchas más obligaciones que ventajas. Entonces, de hecho, quitamos algunas que teníamos pensadas. Bueno, esto tampoco les estamos regalando aquí algo tan maravilloso como para exigirles tal cantidad de cosas con muy pocas contraprestaciones, ¿no? Entonces, también ahí tenemos que sopesar un poco realmente qué es lo exigible y qué se puede quedar simplemente pues como unas recomendaciones de buenas prácticas a ir implementando en los parques micológicos. A mí como idea, desde el punto de vista de la gestión del aprovechamiento en un parque, me parece una idea muy buena y fácil de llevar a cabo además. Meterlo en el decreto como una obligación, pues tengo dudas, pero bueno, eso es de las cuestiones a valorar. ¿Quiere Fernando hacer una puntualización al respecto? Sí, bueno, comentando lo que decía Mar, bueno, simplemente que sepáis, que ya sabéis, creo, pero bueno, que desde las distintas UGAMs de MIAS o de Micocil sí que se han destinado fondos procedentes de la recaudación de permisos a formación. Y, hombre, evidentemente es deseable, aunque eso ya depende de cada UGAM según sus necesidades, pues que se siga haciendo. Y sí que quisiera, si os parece bien, como estamos oyendo el concepto de parque micológico, está integrado, simplemente una aclaración, porque desde la agrupación, desde el Instituto Europeo de Micología, sí que se va a dinamizar ese, vamos a decir, un sello, un marchamo, que es la European Mycological Forest, que dentro de la cual, bueno, pues con un comité, vamos a decir, asesor y científico externo procedente de distintos ámbitos de la investigación, pero también de la gastronomía y de la valorización, se va a hacer un seguimiento de la evolución de los parques, estén en el grado en el que estén. Nosotros podemos hacer eso siempre, insisto, que consigamos proyectos competitivos para desarrollarlos. Y eso creo que puede ser potente porque, bueno, luego se puede vender a nivel internacional esa red, bueno, pues de una manera, si sabemos venderla, evidentemente, de una manera muy positiva, que al final lo que redunde es, por un lado, en una mejor conservación y valorización y, por otro lado, en más turismo, en más micoturismo. Y no olvidemos que el micoturismo que tenemos en Castilla y León, en un 99%, aquí está Joaquín Latorre, que se encarga de ese tema, es nacional.
Todavía tenemos una oportunidad internacional, hablo de micoturistas, enorme. Gracias. Tenemos tiempo quizás para una última pregunta o dos, si son muy breves. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Barriuso, de la empresa palentina Micopal. Esta mañana, en repetidas ocasiones, ha salido la palabra selva, corrupción, este es un mundo salvaje, bueno, el de la comercialización. Yo sobre todo hablo de la parte de la comercialización. Yo tengo una pequeña instalación en la cual me exige una serie de requisitos, registro sanitario, instalaciones, cámaras, tengo inspecciones sanitarias habitualmente. Y entonces, aparte de la inversión que digo que he hecho, en mi zona, en campaña, a 5 kilómetros de mi nave se ponen unas señores con furgonetas, de eso se habla esta mañana, de la selva, en las cuales yo no sé si les exige algo o no, y que para mí es una competencia desleal y evidentemente que la sufro en mis carnes. Entonces, quería saber si en este nuevo decreto se va a pedir exigencias a los que nos dedicamos a comprar setas y va a haber una especie de restricción para esta gente que es un tanto ilegal desde mi punto de vista. Gracias. Si puedo repetir lo último, es que no te he entendido. Sí, me decía que si se va a tener una especie de control para este tipo de gente que desde mi punto de vista es ilegal. O sea, van con sus vehículos, no sé si tendrán registro o no, quizá le tengan, pero creo que no son condiciones de compra en una plaza de un pueblo cuando estamos hablando de un alimento, ¿no? Una seta es un alimento que va a la cadena de consumo. Sí, ahí lo que decía, se van a establecer. No, hemos intentado, de hecho, prohibir directamente el que las ventas se realicen en una furgoneta, en el sentido de que entendíamos que podíamos exigir que fuesen en un establecimiento, con idea de fomentar los centros de compraventa, las lonjas, de una forma más generalizada. No hemos encontrado hasta hoy posibilidad legal de exigirlo. Por lo que decía, nos han dicho que no tenemos capacidad de prohibir eso. Que lo que sí que se puede exigir son condiciones para realizar la compra, es decir, el señor de la furgoneta, aunque es itinerante, tendrá que llevar su registro de mercancías, anotar todo y poder justificar la trazabilidad del producto, entre otras cuestiones. Y hay también otro margen en el que no hemos entrado porque tampoco es nuestro, que es el de hasta dónde llega la competencia y lo que puede dar de sí la competencia de los ayuntamientos como entidades locales en regular la venta ambulante, que también podrían regularla, podrían establecer unos puntos fijos, pueden establecer unos horarios fijos para el desarrollo de la venta ambulante, que ayudaría muchísimo a poder controlarlo. Que uno de los problemas es no ya que estén incumpliendo o no, que habrá gente que incumpla y gente que lo lleve bien y tenga su furgoneta pero lleve las cosas bien, sino que al no haber unas horas o unos sitios fijos en la mayor parte de los ayuntamientos, pues el control luego es muy difícil, ¿no? Y luego, también como decía, sí que hemos avanzado una serie de cuestiones en relación al control del transporte que pueden ser útiles. Aparte de, como también decíamos, se puede hacer mayor esfuerzo en el control de las furgonetas o de los medios móviles o del transporte del que se está haciendo. Hay que concienciar y hay que hacer operaciones específicas contando pues eso, con la Guardia Civil, con la subdelegación de gobierno de cada provincia, pero se puede ir más allá, con un esfuerzo, pero se puede ir más allá. ¿La última ya? Aquí, Gemma. A Olga. Estamos gestionando las unidades micológicas privadas. Queremos saber un poco cómo va a ser el encaje de los propietarios privados, el registro, porque no he visto muy bien si va a haber un registro y bueno, cómo se va a facilitar la entrada en esos parques micológicos a la propiedad privada. Un poco de entrada no se plantea un registro, es decir, hay una comunicación con los datos del acotado y la emisión de un código, pero eso no va a constituir un registro público. En cuanto a los privados, una iniciativa como la vuestra, por ejemplo, pues puede ser un acotado sin más, o sea, una agrupación de cotos, como
los terrenos acotados pueden agruparse, ser no tener continuidad, ser extramunicipales, etcétera, pues puede ser perfectamente pues un gran acotado privado funcionando y ya está, ¿no? El desintegrarse o no en los parques micológicos, pues es una cuestión a valorar. De hecho, le hemos dado muchas vueltas porque, por una parte, pues puede tener sentido. Pero bueno, pues en una zona tengo propietarios públicos y privados, pues los junto y hay un mayor atractivo. Luego eso genera problemas porque el régimen jurídico de los terrenos es distinto, nuestra capacidad de actuación es distinta, no solo entre público y privado, sino dentro de lo público, entre lo que es utilidad pública y no de utilidad pública. Entonces, inicialmente el planteamiento que tenemos para los parques micológicos es que fundamentalmente estén constituidos por terrenos públicos y preferentemente de utilidad pública. Pero tampoco hay nada taxativo al respecto, ¿sabes? Que ya no puede haber ni un solo terreno privado. ¿Y el régimen de vigilancia y sancionador que vaya a haber va a ser también para los privados o exclusivamente para los...? No, es lo que digo, o sea, el compromiso. Este es un tema que obviamente pues al propietario le interesa mucho, ¿no? Y que de lo que más le puede interesar y donde también tenemos que ver un poco, sobre todo por no levantar falsas expectativas de cuestiones que a lo mejor ni tienen fundamento jurídico ni vamos a poder luego sobrellevar. Es decir, pues obviamente los guardas forestales no van a controlar si a alguien le roban las manzanas. Otra cosa es que a alguien le roben las manzanas y ponga una denuncia, o que haya un robo de manzana masivo en una zona y se hable con la Guardia Civil para que monte un dispositivo para custodiar las manzanas y pillar a los ladrones de manzanas. Pero digamos que no es responsabilidad de la Administración Agraria vigilar a los ladrones de manzanas. Entonces, llevando un poco esto a este término, donde hemos intentado forzar ha sido donde tenemos o podemos justificar una intervención administrativa mayor que llegue al control de la titularidad del aprovechamiento, bien porque sea monte de utilidad pública, porque lo tenemos, o porque haya un trato de favor, entre comillas, por ser un parque micológico con todas las condiciones que tienen que cumplir. En el resto de casos, pues hasta la fecha entendemos que tiene que ser de cada propietario, sin perjuicio, como digo, de que haya una vigilancia. Pues la vigilancia de la caza en los cotos privados de caza, según la ley, corresponde a los titulares de los cotos, y la realidad es que luego, bueno, si llaman al guarda o está por ir el guarda y lo ve, pues lo denuncia si hay un aprovechamiento furtivo, ¿no? O sea, una cosa es que no vayamos a intervenir nunca, y otra que nos atribuyamos la obligación de que sea una competencia nuestra vigilar eso. Bueno, te he contestado más o menos. Bueno, por horario, como sabéis, tenemos que finalizar ya. Os agradecemos a todos los asistentes la presencia hoy en esta jornada tan fructífera y desde luego a la organización, a FETRUSE y igualmente a la Consejería por la colaboración en la organización y la cesión de la sala. Así que bueno, en los próximos días se hará público las conclusiones de la jornada, con lo cual pues damos por finalizada la sesión.